Buenos días, jóvenes. Antes de empezar, un pequeño repaso por lo que ya habíamos visto en los anteriores cursos de matemáticas y de cálculo. Bueno, en el estudio de algunos fenómenos de variación se han podido caracterizar si una variable depende de otra. También sabemos si esto lo hace de forma creciente, de forma decreciente o de forma constante. Sabemos por medio del empleo de la derivada vista en el semestre pasado, la cuantificación de la rapidez, de la velocidad, de la variación, perdón, de algunas variables con respecto a otras. Por ejemplo, si conocemos la ley de movimiento de algún objeto, eh, en la cual se relaciona su posición dependiendo del tiempo, la derivada va a permitir que conozcamos la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo. Y bueno, pese a esto, sabemos que hay algunos fenómenos que la derivada no va a alcanzar a describir de forma correcta. Esta es la segunda parte del curso de cálculo diferencial e integral. Es, bueno, la parte de cálculo integral. Entonces, tenemos por aquí algunos fenómenos en los cuales el cálculo integral nos ayuda a describir. Si un objeto se mueve con una velocidad variable, no sabemos cómo se va a calcular la distancia que recorre en un determinado tiempo. Sabemos que una velocidad constante nos va a generar una gráfica de posición con respecto al tiempo con una línea recta, ya sea, bueno, diagonal, más o menos inclinada, pero va a ser siempre una línea recta. Cuando tenemos una velocidad variable, lo que vamos a tener es una gráfica de forma parabólica, de forma un poco curveada. Entonces, esto no lo podemos expresar gráficamente, no podemos interpretar esa gráfica, no podemos deducir la pendiente de esa gráfica como lo hacemos con una línea pendiente. Eh, entonces para esto nos sirve el cálculo integral. Otro ejemplo físico un poco más claro es un resorte. Sabemos que cuanto más comprimimos un resorte, más duro se pone, más resistencia a la deformación opone. Entonces, conforme lo vamos comprimiendo, sabemos que se va a necesitar cada vez más fuerza para comprimirlo. Entonces, si queremos calcular el trabajo mecánico realizado para comprimir una determinada distancia a este resorte, sabemos que el, el trabajo T se calcula con la multiplicación de fuerza por distancia. La distancia la vamos a conocer, pero la fuerza no va a ser una fuerza constante, entonces va a estar variando. Vamos a aplicar menos fuerza al empezar a comprimir el resorte y cada vez más fuerza hasta llegar al final. Y bueno, esta es en este problema es otro de lo que nos ayudarían las integrales. Después, eh, otro ejemplo sería de forma económica. Sabemos que la cantidad de dinero varía por un montón de factores. Los cambios en las necesidades, los precios de los artículos, la inflación. Todo esto son factores externos que nos va, que nos va a repercutir en, por ejemplo, los ahorros que tengamos o en la cantidad de dinero que los bancos mueven. Entonces, no es una variación fija respecto al dinero que se mueve económicamente. Entonces, el cálculo también nos ayuda un poco a predecir ciertos movimientos respecto a la economía que, bueno, podemos usar en nuestro beneficio. Y bueno, comenzando con una pequeña actividad. A continuación vemos tres gráficas. Las tres están relacionando tiempo con una posición. ¿Qué nos va a decir esto? Pues que la posición va a variar respecto al tiempo. Entonces, la posición va a depender del tiempo. Y bueno, tenemos las gráficas A, B y C. Y tenemos algunas preguntas. ¿En cuál de las siguientes, de las gráficas anteriores más bien, se muestra
que la posición con respecto al tiempo tiene un comportamiento constante, creciente o decreciente. Entonces, lo que nos pide en la pregunta 1 básicamente es clasificar cuál de estas es creciente, cuál de estas es decreciente o cuál de estas es constante. Vamos a clasificar las tres dependiendo de la descripción que le corresponda. Y bueno, en la segunda pregunta nos pide, indica cuando, en caso de que la posición con respecto al tiempo sea creciente o decreciente, la rapidez de crecimiento o decrecimiento, bueno, sería la velocidad, está aumentando, disminuyendo o es constante. Y pregunta 3. Con base en tus estudios de cálculo diferencial e integral 1, más que nada pues cálculo diferencial, y en particular de la derivada, determina en cada caso de los mostrados, en la figura 1.1, pues está anterior, el valor de la velocidad en los límites de tiempo, en los instantes de tiempo indicados. Y vamos a tener aquí tres opciones. Cuando t vale 1, cuando t vale 2 y cuando t vale 3. Justo aquí. Cuando ha transcurrido un segundo, 2 segundos o 3 segundos. Si quieren pausar el video, intentar resolverlo y luego darle play nuevamente para ver la respuesta. Y bueno, pasando a la respuesta, sabemos que el cálculo de la velocidad instantánea la vamos a obtener dividiendo un delta de posición sobre un delta de tiempo. ¿Qué es un delta? Básicamente es restar la posición final menos la inicial. Igual con el tiempo, vamos a restar el tiempo inicial menos el tiempo final, menos el tiempo inicial. A un segundo, el tiempo inicial es 0 y el tiempo final es 1, entonces va a ser 1 menos 0. Y la posición en la gráfica A va a ser en el tiempo 1 vamos a estar en 10 metros. Estamos aquí, subimos y estamos en 10 metros. Y en el tiempo 0 igual vamos a estar en 10 metros. Entonces 10. Resolvemos la ecuación, nos va a quedar 0 sobre 1 igual a 0. Entonces en un segundo la velocidad es 0. Lo que tiene sentido porque de entre 0 y 1 pues la posición no cambia. Quiere decir que este objeto no se ha movido absolutamente nada. Por lo que pues no tenemos velocidad. Una vez transcurridos 2 segundos, bueno, va a ser exactamente lo mismo. Tiempo final menos tiempo inicial, que sería nuestro tiempo final 2 segundos, y nuestro tiempo inicial nuevamente es 0. Entonces comenzamos acá. Y bueno, los valores de posición ya se los podrán imaginar. En los 3 es 10 porque, bueno, nunca se mueve del 10. Entonces, transcurrió un segundo, 2 segundos o 3 segundos, la velocidad es siempre 0. Entonces la velocidad no cambia. Y al mismo tiempo no tenemos velocidad. ¿Por qué? Porque pues no hay un cambio de posición. Entonces pasamos a la segunda gráfica. Aquí sí ya que hay una pendiente, entonces podemos decir que sí existe un cambio de velocidad o más bien un cambio de posición respecto a tiempo. Entonces si nos vamos al intervalo de un segundo, igual vamos a tener en el delta de tiempo un segundo, que sería nuestra posición, nuestro tiempo final menos el tiempo inicial, que es 0. Entonces sería 1 menos 0 igual a 1. Y en la posición, pues nos vamos aquí a la gráfica. Subimos hasta acá y vemos que es 4. Entonces sería 4. Y la posición en el tiempo 0, pues es 0. Entonces sería 4 menos 0. Reducimos. Sería 4 sobre 1 igual a 4. Bien, ahora nos vamos al intervalo de 2 segundos. De 0 a 2 segundos. Entonces, tiempo igual. Terminamos en 2, que es nuestro tiempo final. Y nuestro tiempo inicial es 0 otra vez. Y la posición, bueno, pues vamos a ver.
sabemos que en 0, pues nuestra posición es 0, entonces no tiene caso buscarla. Y en 2 segundos nuestra posición va a ser, nos vamos por aquí, y encontramos que es 8. Entonces va a ser 8 sobre 2 igual a 4. Y finalmente en 3 segundos, exactamente el mismo procedimiento. Y encontramos que en 3 segundos tenemos 12 metros recorridos. Nuevamente reducimos la expresión, hacemos la división y nos damos cuenta que en todos la velocidad es 4. 4 metros 4 metros por segundo es lo que está moviéndose. Entonces, sin importar en qué posición lo tomáramos, sabemos que aunque la posición está variando de forma constante. O sea, esa variación nosotros le llamamos velocidad. Entonces, podemos deducir que la velocidad es constante. Y siempre va a ser 4 metros sobre segundo. Y vamos a tener algo diferente cuando pasamos a la tercera gráfica. Aquí vemos una curva, que es lo que les mencionaba ahorita. Entonces, esta curva nos va a traer algunos problemas en tanto a geometría. Pero bueno, para este caso no nos va a proporcionar ningún problema. Nuevamente hacemos los intervalos entre 1 y 0 segundos, 2 y 0 segundos, 3 y 0 segundos. Sabemos que los tiempos son exactamente los mismos, pero las posiciones van a ser diferentes. En un segundo estamos en 1.9 metros. En 2 segundos estamos en 6.5 metros. Y en 3 segundos estamos en 16 metros. Aquí estamos. Entonces, si reducimos nuevamente, hacemos la fracción, nos vamos a dar cuenta que la velocidad no es constante. La velocidad, conforme más tiempo pasa, va a ir creciendo. Aquí tenemos 1.9 metros sobre segundo. En 2 segundos la velocidad ya es de 3.25 metros por segundo. Y en 3 segundos la velocidad cambia a 5.33 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, vamos a tener un cambio de velocidad. Entonces, sabemos que la velocidad es el cambio de posición. Y el cambio de velocidad, ¿qué va a ser? La aceleración. Entonces podemos deducir que aquí hay una aceleración porque la velocidad está variando. Independientemente de si vaya subiendo o bajando, es decir, si aquí comenzáramos en 5, luego 3 y luego 1, también habría una aceleración, solo que esa sería una aceleración negativa. Y bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más respecto a velocidad, aceleración y posición más adelante en la siguiente clase. Por ahora vamos a encargar esta pequeña tarea. Tenemos nuevamente estas tres gráficas. Y bueno, nos dejan 4 preguntas. De acuerdo con la gráfica del inciso A, determinar la distancia que recorrió el objeto en los primeros 5 segundos de movimiento y explica qué hiciste para determinarla. Bueno, básicamente nos vamos a ir a la gráfica A y vamos a determinar qué distancia recorrió el objeto en los primeros 5 segundos. Y bueno, vamos a explicar qué se hizo para determinarla. En la pregunta 5 nos pregunta cómo está representada la distancia recorrida en la gráfica del inciso A en la figura 1.2. Bueno, estamos en la misma gráfica, entonces respondemos. Y bueno, en la pregunta 6 nos pregunta, ¿puedes calcular la distancia recorrida durante los primeros 5 segundos de movimiento en los casos representados en los incisos B y C? Que serían estos dos. Y la pregunta 7 está relacionada con la 6. En caso de no poder hacer el cálculo, ¿cuál es la dificultad para ello? En esta necesito que se explayen un poquito más en la respuesta y me digan si se puede hacer, o
o sea, si tienen problemas para realizar el cálculo en alguno de los dos y por qué. Entonces, aquí terminaría la clase de hoy. En la siguiente vamos a revisar estas preguntas. ¿Qué más? La hora de entrega. Generalmente yo doy todo el día para que resuelvan la actividad o me mandan las notas de clase como evidencia. Ya saben, a mi correo con las especificaciones que les di en el video de presentación. Ahora voy a dejar todo el día de hoy para que me lo manden hasta antes de las 10 de la noche. Mándelo antes de esa hora, si no, pues ya no se los acepto. Tienen todo el día para contestar estas 4 preguntas. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente clase. Ya saben, si hay alguna duda respecto a lo que se explicó aquí, si algo no quedó claro, pregunten por el grupo y resolvemos esa duda.